Era la tarde del 23 de mayo de 2019, cuando los rayos del sol iluminaban la entrada de un edificio de departamentos de Shinjuku Kabukicho, Japón. Por dentro de ese lugar se guardaba un secreto muy oscuro. Los vecinos que pasaban por el vestíbulo notaron algo que los dejó muy helados. Una chica de tan solo 21 años estaba sentada en el suelo con un cigarrillo en la mano y el teléfono en la otra. Hasta ahí podría parecer una escena cualquiera, pero sus brazos y sus piernas estaban completamente cubiertos en sangre. Y a su lado yacía el cuerpo de una joven de tan solo 20 años, mientras los vecinos llamaban a la policía y la gente se acumulaba para ver lo que estaba pasando. Ella permanecía completamente tranquila. Lo amaba tanto que no pude evitarlo. Fue lo primero que la chica dijo cuando los agentes llegaron a arrestarla. Yuka Takaoka llegó al mundo el 28 de enero de 1998 y fue la única hija de una familia que, según lo poco que se sabe, no tenía grandes problemas. Cuando llegó la edad adulta, sus padres pudieron pagar sus estudios universitarios y ella eligió enfermería, pero no tardó mucho en abandonar la carrera. Quería ganar dinero y hacerlo rápido, así que lo dejó todo y se mudó a Shinjuku, el centro urbano más importante de Tokio, lleno de tiendas, centros comerciales, cines, restaurantes y bares. Allí encontró trabajo en un club de anfitrionas, conocido también como el Barrio Rojo. Su labor consistía en acompañar a los clientes, charlar con ellos y servirles bebidas. Los hombres pagaban una suma considerable simplemente porque las chicas les prestaran atención, se rieran de sus chistes o las escucharan hablar de sus problemas. No se permitía contacto físico dentro del local, ni siquiera rozarse. El único objetivo era conversar y lograr que los clientes siguieran pidiendo más alcohol. Al mismo tiempo, Yuka comenzó a usar las redes sociales para mostrar su amor por el anime. Subía fotos haciendo cosplay y videos bailando en TikTok. Sus seguidores llegaban solos. Se fue haciendo cada vez más conocida en convertirse en una pequeña celebridad dentro y fuera de internet. En el club, los clientes hacían fila con la esperanza de poder verla y que ella las atendiera. Para el 2018 ya tenía marcas que la auspiciaban como creadora de contenido y en el bar la ascendieron a gerente. Desde ese punto ya no tenía que hacer más las charlas con los clientes, pero ellos se conformaban con que simplemente los llevaran a su mesa. Todo indicaba que Yuka iba en un buen camino hacia el futuro, al menos económicamente. Por eso cambió por completo cuando conoció a un joven por quien perdería la cabeza. Phoenix Luna, cuyo nombre real nunca se supo, nació en la prefectura de Tochi, lejos de los ruidos de la ciudad. Desde pequeño le tocó enfrentar situaciones muy dolorosas. Cuando tenía apenas 6 años, sus padres se separaron y en lugar de repartirse la crianza de sus 7 hijos, decidieron dejarlos en distintos hogares de acogida. A partir de ese momento, Luna tuvo que convivir con otros chicos sin familia, compartiendo baños, dormitorios y espacios sin ninguna privacidad. Además, sufrió maltratos de parte de algunos de los trabajadores del orfanato. Durante esos años no volvió a saberse nada más de sus padres ni de sus hermanos. Cuando cumplió los 15 años pudo tomar una decisión propia. Una vez que terminaran sus estudios dentro del hogar podía irse. Sin dudarlo, Luna se fue y trató de arreglársela solo. Trabajó en construcciones, en cafés y en bares y tuvo amigos que en vez en cuando le ofrecían un lugar donde quedarse, pero nada era estable. Después de pasar varias semanas durmiendo en la calle, decidió mudarse a Tokio, convencido de que allí habría más oportunidades. Y no se equivocó. Con tan solo 19 años consiguió trabajo en un club fusión, un lugar similar al donde trabajaba Yuka, pero con una diferencia: los clientes eran mujeres. Su labor era la misma: servir tragos, encender cigarrillos y conversar. Cuanto más alcohol se vendía, más ganaba.
Además, el club contaba con habitaciones para sus empleados, así que de un día a otro, él ya tenía un trabajo y un lugar donde dormir. Luna se destacó rápidamente por su buena presencia y su simpatía. Decenas de mujeres empezaron a ir al club específicamente para ser atendidas por él. Su nombre artístico, Fénix, era una especie de símbolo, como el ave fénix, que había renacido de las cenizas después de tener una infancia muy dura. Pronto entró en el ranking de popularidad del club, algo tan bueno para él como para el negocio. Entre sus clientas habían mujeres mayores recién separadas y también anfitrionas de otros bares que, después de pasar horas escuchando los problemas de sus propios clientes, buscaban a quien las escucharan a ellas. En el 2018, Luna llegó al top 5 de los empleados más pedidos del Club Fusión. Las mujeres reservaban su turno con días antes de anticipación y por supuesto él aprovechaba para coquetear y motivarlas a volver. Fue así como en octubre de ese año su camino se cruzó con el de Yuka. Ella fue al Club Fusión y quedó completamente enamorada de él desde el primer momento. Empezó a ir cada vez más seguidos para contratarlo y entre los dos se fue formando un vínculo que iba mucho más allá de lo profesional. A Luna le caía muy bien y la química entre ellos dos era real. Con el tiempo empezaron a verse fuera del trabajo, iban al cine, a tomar café o a cenar. Aunque el club tenía prohibido que sus empleados salieran con los clientes, ellos encontraron la manera de sortear esa regla. Yuka además recomendaba a Luna con otras personas, lo que hizo que cada vez más chicas pidieran su servicio. Todas notaban su atractivo y le dejaban regalos. Así llegó al primer ranking del club, algo que nadie esperaba de alguien que tan solo llevaba poco tiempo allí. Todo parecía ir bien, los dos eran exitosos en sus trabajos y disfrutaban del tiempo juntos, pero poco a poco la admiración de Yuka se fue convirtiendo en obsesión. Ya no soportaba que otras mujeres pagaban para estar con él, los celos la consumían con solo verlo hablar con otras clientas. Entonces empezó a pagar grandes sumas para que él trabajara casi exclusivamente para ella. Gracias a eso y a todo el dinero que Yuka gastó, más de $8,000 en total, Luna llegó al primer puesto del club y aún así a él no parecía preocuparle la intensidad de los sentimientos de ella. Ni siquiera le llamó la atención cuando Yuka pidió contratarlo por un mes completo. Así llegó el 20 de mayo de 2019. Según algunas versiones, los dos decidieron dar un paso más y mudarse juntos, alquilando un departamento en un edificio en Shinjuku, Kabukicho, que pertenecía a un antiguo empresario fallecido en circunstancias poco claras, lo que hacía que el precio fuera bajo. En el mismo edificio vivían azafatas, camareras y trabajadores de distintos rubros. Otras versiones dicen que Yuka fue la que se mudó allí y que Luna solo iba a visitarla de vez en cuando. Lo único que está claro es que en las calles oscuras que rodeaban ese edificio sería el escenario de algo muy perturbador. Eran las 4 de la tarde del 23 de mayo, cuando la policía recibió una llamada desde el edificio. Los vecinos habían visto algo aterrador y pedían ayuda urgente. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Yuka sentada en el suelo junto a las escaleras, con un cigarrillo en la mano y el teléfono en la otra, escribiendo con total calma como si nada hubiera pasado. Pero algo claramente había pasado. Tenía los brazos y las piernas llenas de sangre, y a su lado estaba Luna, completamente inconsciente, también cubierto de sangre, en el abdomen abierto y semidesnudo. Los vecinos que pasaban por el lugar se detuvieron a mirar y varios le sacaron unas fotos a Yuka, impresionados por la tranquilidad con la que se comportaba. Cuando la policía se acercó a interrogarla, ella apenas levantó la vista de su teléfono. Solo después de que los paramédicos se llevaran a Luna, accedió a hablar con las autoridades. Entonces contó, con una calma que ponía los pelos de punta, que había intentado matar a Luna apuñalándolo. Dijo que lo amaba tanto que no podía evitarlo y que su plan era quitarse la vida ella
después de terminar con él. Pensaba que si ambos morían juntos, frases como me gustas o me quiero casar contigo se volverían eternas. Los agentes entraron al departamento y encontraron una enorme cantidad de sangre, recogiendo el cuchillo como evidencia, y volvieron a hablar con Yuka, quien repitió exactamente la misma historia. Aclaró que no llamó a los servicios de emergencia porque realmente quería morir después de apuñalarlo. Fue detenida en el acto y acusada de intento de homicidio. Mientras la trasladaban en el auto policial, los medios que ya se habían enterado le tomaron fotos. El caso se volvió un fenómeno mediático. La imagen de Yuka fumando, con calma junto al cuerpo de su novio, recorrió todo Japón y generó reacciones muy distintas. La versión que manejaba la prensa era que ella lo había apuñalado 2 veces luego de una pelea, porque ella había visto una foto de otra mujer en su teléfono. Pero en lugar de despertar indignación en la mayoría de la gente, Yuka generó algo completamente inesperado. Miles de personas comenzaron a decir que era demasiado atractiva para ser una sospechosa de intento de asesinato. Su comportamiento perturbador la llevó a ser una comparada con un personaje llamado yandere, un término que combina 2 palabras japonesas, una que significa estar loco y la otra que significa enamorado. En la cultura del anime, un yandere es un personaje obsesionado con alguien que llega a hacer daño por amor. Generalmente es una chica que parece dulce al principio y luego se vuelve una persona peligrosa y violenta. La gente encontraba a Yuka, a ese personaje hecho realidad. Cientos de cuentas en redes sociales empezaron a compartir fotos y videos, especialmente de los cosplays. Su cantidad de seguidores se disparó. Algunos incluso recordaron el final de un anime llamado School Days, donde ocurre algo similar, y respondían las noticias del caso con imágenes de esa serie, quitándole toda la seriedad al asunto. El punto máximo, extremo, llegó cuando algunos admiradores abrieron una campaña en una página para recaudar dinero y poder evitar que Yuka fuera juzgada. Las autoridades notaron y la plataforma tuvo que cancelar la campaña y devolver el dinero. Sin embargo, también hubieron voces de protesta con fuerza. Muchas personas señalaban que había que ver a Yuka como lo que realmente era, una criminal, y no como un personaje de ficción, y estoy de acuerdo. Uno de los medios más importantes del país advirtió sobre el peligro de esa actitud y recordó otro caso similar del pasado, el de un hombre en 1981 asesinó a una joven en Francia y terminó apareciendo en programas de televisión y revistas como si fuera una celebridad, en lugar de responder por su crimen. Mientras tanto, Luna seguía en cuidados intensivos. Estuvo varios días en coma y cuando despertó, los médicos dijeron que al llegar al hospital, sus probabilidades de sobrevivir eran de un 20%. Al principio, no podía hablar ni moverse solo. Pasó semanas sin poder comer y bajó mucho de peso. Cuando empezó a recordar lo que había pasado, el miedo y la ansiedad le impidieron dormir. Tuvo que recibir ayuda psicológica. El 1 de julio de 2019, Luna volvió a las redes sociales y escribió en Twitter: "Lo siento, estoy vivo y de vuelta". También comentó desde el apuñalamiento no podía tomar más alcohol porque el daño en su hígado lo impedía. Cuando salió del hospital y recuperó la voz, dio una entrevista en la que aclaró varios puntos que los medios habían manejado mal. Contó que al momento del crimen él vivía en el dormitorio del club, no con Yuka. Esa noche estaba en el departamento de ella porque ella le había pedido ayuda con algunas cosas del hogar. La historia que había empezado a convivir con ella 3 días antes era una completamente falsa. También aclaró otro detalle importante, la versión que decía que cuando Yuka lo apuñaló a él, confesó que la amaba era verdad, pero no porque fuera cierto. Lo dijo creyendo que iba a morir y que esas palabras eran la única manera de que ella lo dejara de atacar. Funcionó. Yuka soltó el cuchillo por unos segundos y en ese momento él la empujó y salió corriendo al ascensor. Llegó a tocar el botón para bajar, pero ahí se acabaron sus fuerzas
y cayó inconscientemente por la pérdida de sangre. Yuka lo siguió, tomó su cuerpo y lo arrastró hasta las escaleras del edificio, donde se quedó fumando y hablando por teléfono con un amigo, hasta que llegó la policía. Luna también dijo algo que sorprendió a muchos. A pesar de todo, no le guarda rencor a Yuka. Creía que ella había tenido sus razones y siempre la había considerado una buena persona. Además, reconoció que el caso, aunque terrible, le trajo algo bueno. Cuando la policía fue a buscar a sus familiares para avisarle de lo ocurrido, Luna se encontró con su hermano mayor y su hermana por primera vez en 5 años. Desde ese entonces siguieron en contacto y él por fin pudo volver a tener una familia. A eso se suma que, una vez que el caso se volvió tan conocido, su popularidad en el club se disparó aún más. Ganó más clientes que en todo el tiempo anterior y dejó en claro que no tenía ningún interés en aumentar la condena de Yuka. En diciembre de 2019 comenzó el juicio. La defensa intentó resolver todo con una multa, pero la fiscalía presentó una prueba que cambió el rumbo del caso. Un documento encontrado en el teléfono de Yuka durante la investigación, en el que ella misma escribía que quería ser una heroína trágica, que no entendía cómo Luna podía mirar a otras mujeres y que quitarle la vida era la mejor solución para que su amor fuera eterno. La fiscalía pedía al menos 5 años de cárcel, argumentando la gravedad del hecho y la clara intención previa de cometerlo. Sin embargo, el 3 de diciembre, Yuka fue condenada a 3 años de prisión y además fue obligada a pagar una compensación a Luna de 5 millones de yenes, lo que equivale a unos $9.200. Al leer la sentencia, el juez la describió como una persona egoísta que actuó con una clara intención de acabar con la vida de su pareja. Al escuchar eso, Yuka lloró, pero nadie en la sala le creyó una de sus lágrimas. Yuka ya cumplió su condena y está en libertad. Lo único que se sabe de ella es que volvió a redes sociales y sigue publicando contenido de cosplay. También se filtró que algunas empresas le habían contratado para ofrecerle colaboraciones, aprovechando la fama que ganó en el caso. Al parecer, para algunos el morbo pesa más que cualquier otra cosa. La mayoría de sus seguidores sigue llamándola la Yandere de la vida real. Ahora, la pregunta que queda al aire es saber si Yuka realmente entendió la gravedad del asunto, o si en algún momento la sociedad japonesa vuelve a escuchar de ella por razones igual de oscuras.